Good evening, LVDLCS families. Welcome and thank you for joining us for our virtual open house. This year has definitely been a challenge for us all, but we would like to thank our families, teachers, and staff for learning, growing, and helping provide the best possible situation for our students, given the current circumstances. We do have a few items we would like to go over before you start your classroom experience. Buenas tardes, familias de LVDLCS. Bienvenidos y gracias por compartir con nosotros esta oportunidad del Día de la Escuela Abierta Virtual. Definitivamente este año ha sido un reto para todos nosotros, pero queremos agradecer a nuestras familias, a nuestros maestros y a todo el personal escolar por el aprendizaje, el crecimiento y la ayuda provista para hacer de esta situación la mejor para nuestros estudiantes. Tenemos unos cuantos puntos los cuales queremos repasar con ustedes antes de comenzar las presentaciones de sus salones de clases virtual. First is the expected virtual behavior for all. Please make sure that your microphones are turned off. The chat window should only be used for educational purposes. All language should be appropriate, and all students at home should be following the dress down rules. We have been very flexible at the start of the year, but now all students know the rules and are expected to follow them. Google Meet is having upgrades that will allow for more teacher control. However, until those are in place, all students are expected to follow the rules. Our students do an amazing job when they're here in school, and that same behavior is expected at home as well. El punto número 1 que queremos repasar es el comportamiento virtual esperado para todos. Por favor, asegúrense de que sus micrófonos estén apagados. La caja o ventana de conversación solo debe ser usada para propósitos educativos. El lenguaje utilizado tiene que ser apropiado y todos los estudiantes en casa deben utilizar el código de vestimenta utilizado en la escuela para el día de vestimenta casual. Hemos sido flexibles al comienzo del año escolar, pero todos los estudiantes ya saben las reglas y se espera que las sigan. Google Meets está siendo actualizado de manera que los maestros puedan tener un mejor control del salón de clases virtual. Sin embargo, hasta que esto no esté completado, se espera que todos los estudiantes sigan las reglas. Ellos hacen un trabajo excelente cuando están aquí en la escuela, entonces ese comportamiento es esperado cuando están en casa igualmente. Now on to attendance. In order to meet the state guidelines, virtual students need to complete assigned activities to be marked present at school. Attendance is taken for the previous week on Monday. We're allowing the weekend to complete activities, but students must complete their work to be marked present. Hybrid students must attend school in the building to be marked present during their week. This is also a state requirement. Students may not decide to be virtual for a day and be marked present, even if they complete their work. Parents must submit notes for an absence, that's either hybrid or virtual, for a student in order for them to be excused. You can submit notes either in person, via email, or even by taking a photo of a note and sending it through Dojo. El punto número 2 tiene que ver con la asistencia. De manera que se pueda cumplir con los estándares del Estado para la asistencia, los estudiantes virtuales deben de completar las actividades asignadas. La asistencia de la semana anterior será tomada el lunes. Estamos permitiendo que se completen asignaciones el fin de semana y los estudiantes deben de completar sus trabajos para así ser marcados presente. Los estudiantes híbridos deben de asistir a la escuela para que se puedan ser marcados presente esa semana. Esto también es un requisito del Estado. Los estudiantes no deben decidir el quedarse en la casa por un día y ser estudiantes virtual y marcados presente. Los padres deben de someter las excusas escritas por la ausencia, ya sea híbrido o ya sea virtual, para que el estudiante sea excusado. Dichas excusas pueden ser traídas en persona
Pueden ser enviadas por correo electrónico. Inclusive usted puede tomar una foto de la nota y enviarla por el sistema de Dojo. LVDLCS continues to be a Title I school-wide school. We provide this information so that you're aware that all of the teachers at LVDLCS are certified in the area and the grade level that they are teaching. Also, please know that your students, when at home, can visit their local school district to receive free breakfast and lunch. Each district has different pickup days and times, so we really recommend you checking your local school district's webpage for additional information. El punto número 3, queremos notificarle que en LVDLCS continúa siendo una escuela respaldada por Título 1. Le proveemos esta información para que usted esté al tanto de que todos los maestros en LVDLCS están certificados en el área y grado que estos enseñan. Adicional, sepa usted que sus estudiantes, cuando están en casa, pueden visitar sus escuelas locales según el distrito para recibir desayuno y almuerzo gratis. Cada distrito tiene diferentes horarios de recogido, solo le recomendamos entonces que usted verifique la página web de su distrito escolar para mayor información. Finally, please remember that your student must wear a mask on the bus and in school. We have noticed an increase in students arriving to school without a mask. While we are certainly able to provide them with a mask, it does create a safety issue for those students on the bus and those of us that greet the students at the door when they arrive if they don't have a mask on. We would also like to remind parents to report any exposures your family has had to the COVID virus to either the school nurse or administration immediately. We are working together to continue to provide as safe an environment as possible for our students and staff, but we do need to continue to work together to do this. Por favor, en el punto número 4, queremos recordarle que cada estudiante debe de utilizar una máscara o tapabocas mientras esté en el autobús y en la escuela. Hemos notado un incremento de estudiantes llegando a la escuela sin máscaras. Nosotros nos aseguramos de proveerle una máscara aquí en la escuela tan pronto llegan a la puerta, pero nos causa preocupación por aquellos estudiantes en el autobús o cuando ellos vienen y no tienen máscara. Queremos recordarle también a los padres que es importante que puedan reportar cualquier exposición al virus del COVID que tengan sus estudiantes en la casa. Esto se puede reportar a la enfermera de la escuela o se puede reportar a la administración inmediatamente. Nosotros estamos trabajando juntos para continuar proveyendo un ambiente seguro a nuestros estudiantes, pero necesitamos seguir trabajando juntos. Again, we would like to thank everyone for all of their help this school year. We know and understand that the schedule and online learning is a hardship. We would like nothing more than to return to normal. However, until we can do so safely, it just simply isn't an option. We appreciate your patience as we work through the beginning of the school year with both in-person and virtual classes, and cannot express our gratitude enough to our students, parents, teachers, and staff. Nuevamente, nos gustaría agradecerles a todos por toda la ayuda durante este comienzo del año escolar. Sabemos y entendemos que el horario y el aprendizaje en línea es difícil para todos. ¿Qué más anhelamos nosotros que regresar a la normalidad? Sin embargo, mientras tanto, debemos hacerlo lo más seguro posible, pues aún esto no es una opción. Apreciamos su paciencia mientras trabajamos con el principio del año escolar con ambas clases, los estudiantes presenciales y los estudiantes virtuales. No tenemos manera suficiente de expresar nuestra gratitud a todos nuestros estudiantes, padres, maestros y personal escolar. Thank you, and we hope you enjoy the virtual open house. Gracias y esperamos que disfrute de nuestra escuela abierta virtual.